Hermanos y hermanas, tenemos la Biblia abierta en el Salmo capítulo 1 y como está en pantalla hemos titulado este sermón en esta mañana La importancia de la buena elección en la vida. La importancia de la buena elección en la vida tendrá como destino el éxito. La mala decisión en la vida tiene como destino el fracaso. Así que, como también se ha dicho, estamos pidiendo al Señor que en esta mañana, a través de su palabra, nos hable a todos de manera general y también de manera particular a través de este mensaje. Pedimos al Señor que Él nos inspire y nos ayude a entender y comprender y que ponga también en mi boca todo aquello que Dios quiere que en esta mañana podamos escuchar. Mira, el Salmo capítulo... Me tenéis que ayudar, si esto no funciona, la siguiente. El Salmo capítulo 1, que es el que hemos leído y en el que estamos basando nuestra predicación, presenta dos personas distintas, el justo y el impío. Y por lo tanto presenta dos caminos distintos, el camino del éxito o el camino del fracaso. Y presenta también dos finales distintos, como estamos expresando. Si quisiéramos resumirlo en una sola frase, diríamos que este pasaje, el Salmo 1, que es un salmo que comienza y preside al resto del Salterio, este salmo trata de dos modos de ser y de proceder. Interesante afirmación, que no es mía, por cierto. Este salmo está hablando de dos personas distintas de ser estado, el justo y el impío, y dos formas de proceder. No actúa de la misma manera el justo que el impío. Como también ahora a continuación vamos a verlo por los ejemplos que os voy a presentar. Me tenéis que ayudar. Mirad, estamos hablando de forma de ser distinta y forma de proceder distinta que tiene correlación. Caín y Abel, capítulo de Génesis capítulo 3, ¿verdad? ¿Qué recordamos de Caín y Abel? Si nos vamos al Nuevo Testamento, algo así quiero recordar que Caín era del maligno y Abel era de Dios. Abel tenía un corazón para, ¿recordáis a Abel? Pongo como este ejemplo, aunque los demás ejemplos lo voy a describir muy brevemente, pero en Abel quizás en esta primera ilustración me detengo un poquito más. Abel, recordad la historia en el Génesis 3, que entregaba a Dios lo mejor de lo que tenía. El ser de Abel, ¿cuál era? La adoración plena y verdadera. Pero sin embargo, Caín, repito, que en el Nuevo Testamento dice que era del maligno, ¿qué le presentó a Dios? El ser como era Caín era distinto a su hermano. ¿Qué le presentó? Lo que le sobraba. O sea, en la adoración ya Caín demostraba que a Dios le daba las obras. ¿Veis la diferencia? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Verdad? Pues eso lo podemos quitar. Vemos también en este sentido, Jueces 24, ¿verdad? La familia de Josué y el resto de las familias. ¿Recordáis lo que dijo Josué ante el pueblo de Israel? Yo y mi familia servimos al Señor. Vosotros, pueblo y familia, elegid a quién sirváis. O bien servís a los dioses que vuestros padres han servido en Canaán, o bien servía a este Dios verdadero que os ha liberado. ¿Veis también esta diferencia? Vosotros, familia, ¿a quién queréis servir? Porque yo y mi familia vamos a servir a Dios, al que nos ha liberado. ¿Veis? Forma de ser y de actuar distintas. Josué 24. Otro ejemplo. Lucas 23. Dos criminales en la cruz del Calvario. Uno injuriaba y blasfemaba de Jesús. Y el otro, ¿qué fue lo que dijo? Señor, ¿perdón?
el otro escuchó a Jesús y dijo, este hombre, hablando de Jesús, no ha hecho nada. Nosotros, él reconocía que si estaba allí era porque era justamente ajusticiado. Este hombre no ha hecho nada, nosotros estamos recibiendo lo que merecemos. Pero dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Veis? Dos actitudes distintas, dos formas de proceder distintas. ¿Veis lo que estamos hablando? O también en Lucas 16 vemos aquel que edifica sobre la roca o aquel que edifica sobre la arena. Recordad también esta historia que Jesús contó. El que edifica sobre la roca, cuando vinieron los problemas, se mantuvo la casa firme. Pero el que edificó sobre la arena, cuando vino los problemas, ¿qué pasó con la casa? La ruina. ¿Veis el destino de aquel otro donde cuando edificó y no edificó en Cristo, que es la roca? ¿Veis? Y también en Lucas 16, el rico y Lázaro, ¿recordáis esta historia que contó Jesús? El rico y Lázaro, rico en la vida que estaba disfrutando de los manjares, de las buenas comidas, de la alegría, de las fiestas, de buenos vestidos. ¿Y qué le pasaba a Lázaro? En la puerta mendigando porque tenía necesidad y encima con las llagas, ¿verdad? Hasta los pelos le lamían las llagas. Pero ambos murieron. Uno fue enterrado, así lo cuenta Jesús, como diciendo, enterrado al rico, pero otro fue llevado al seno de Abraham. ¿Y qué ocurrió allí? Que el Lázaro, que aquí estaba sufriendo, allí estaba siendo consolado. Pero el otro, que aquí estaba disfrutando, allí estaba sufriendo. ¿Veis? De eso hablaremos un poquito más tarde también, porque forma parte del mensaje que tenemos esta mañana. ¿Veis lo que estamos diciendo en esta introducción? ¿Veis lo que estamos viendo? El último que me faltaba, se me ha olvidado. La última ilustración que está en Apocalipsis capítulo 3, que también me gusta mucho. Recordad cuando Jesús se dirige a través de Juan a las iglesias y lo que dice en Apocalipsis 3. Este pasaje también es muy interesante, es muy atractivo, es muy llamativo y quiero también compartirlo con vosotros. Yo entiendo con estas palabras que Jesús le está diciendo a la iglesia, o eres frío o eres caliente. Interesante, ¿verdad? Y quiero interpretarlo, si eres caliente, eres del Señor. Si eres frío, pues eres del mundo. Pero ¿qué dice ahí Jesús? Ojo, o prefiero que seas frío del mundo o caliente de Dios. Como seas tibio, ¿qué dice el texto? Te voy a vomitar. O sea, Dios no acepta tibieza en las personas. O eres de Dios o eres del mundo. Se acabó. Como sea, un pie en la iglesia. No sé por qué me sale esto. Un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Cuidado, cuidado. Proseguimos. La siguiente, por favor. Perdón, aquí lo dejamos. Vamos al texto. ¿Vale? Vamos al texto. Salmo capítulo 1. Os invito a que cojáis vuestras Biblias y me sigáis en esta lectura. Versículos 1 y 2. Describe una persona, el texto, que no ha tomado el camino de pecadores. Describe una persona que no ha seguido el consejo de los malos, ¿verdad? Eso dice el texto. Describe una persona que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Sin embargo, los textos 1 y 2 describen una persona que se deleita en la palabra de Dios, que medita en la palabra de Dios, ¿veis? Sabemos, ¿verdad?, que estas tres afirmaciones, no ha tomado el camino, no el consejo, no se ha sentado, es un paralelismo hebraico que está diciendo lo mismo, pero en cada frase añade un elemento nuevo, y algunos dicen, y yo soy también de los que piensan igual, algunos dicen que en esta descripción es una descripción que va como rodando y engrosando el pecado que se está cometiendo. Y eso sí describe muy bien esta situación que queremos decir, ¿verdad? O dicho de otra manera, la primera frase, no anduvo en consejo de malos, es la manera que tiene el autor de expresar que esta persona a la que está describiendo
no se deja influenciar por las cosas del mundo. Segunda afirmación. Ni estuvo en camino de pecadores. El autor pretende, con esta expresión, decirnos que no participa de los pecadores. ¿Veis la? Y ahora lo que viene, es para que lo entendamos. No me dejo influenciar, no participo de la vida de los pecadores, ¿verdad? Y la tercera es, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, no se ha sentado en silla de escarnecedores. Aquí la manera de expresar es que son, en este caso, los dos primeros tienen que ver con una relación vertical, la persona, y la tercera tiene que ver con una relación horizontal. Ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Es decir, no ha usado la burla, ni ha usado la blasfemia contra Dios. Ni se burla de Dios, ni blasfemas de Dios, porque hay gente que se burla de Dios y blasfema, lo sabéis, ¿verdad? Hay gente que lo hacen. Así que esa es la idea, ¿verdad? Por lo tanto, estos tres frases está describiendo una decadencia moral. Esa es la idea. Se comienza con un poquito, ¿verdad? Aquí seríamos en positivo, ¿verdad? O sea, la imagen del impío es aquel que se deja primeramente influenciar, participa de los pecados y llega incluso hasta blasfemar de Dios. Es el impío que está aquí describiendo la Escritura. El siguiente, por favor. Claro, la descripción que hace del impío en este pasaje es una descripción que nos hace pensar, en este sentido, en un proceso de decadencia moral, nos hace pensar en un texto que sí quiero que leáis y me acompañéis, que es muy gráfico y muy elocuente y muy importante, que está en pantalla, ¿verdad? Romanos, buscamos en nuestra Biblia, Romanos capítulo 1. O sea, Pablo en este pasaje hace una descripción excelente, gráfica y muy llamativa sobre la decadencia moral. El pecado comienza, en un lenguaje más coloquial lo vamos a entender, ¿verdad? Como una bola de nieve. ¿Cómo comienza una bola de nieve? Como mi puño, rodando. Pero va cayendo sobre... ¿Y qué ocurre? Más grande, más grande, más grande. Eso está pasando aquí. Mirad cómo Pablo describe esta decadencia moral. Seguidme la lectura, que es Romanos capítulo 1. Ahí lo tenéis. Versículo 18. Leo. Seguidme, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Wow! ¿Me estáis siguiendo, hermano? ¡Wow! ¿Qué descripción hace Pablo, ¿no? Por lo tanto, estamos expresando que es una descripción de la perversidad del corazón humano. Está el impío. Es el estado pecaminoso del hombre y de la mujer. Son vidas torcidas por el pecado. Por lo tanto, el impío, esta descripción que hemos hecho, describe a aquel que ama al mundo y no ama a Dios. Aquel que ama las cosas del mundo y no ama las cosas de Dios. En definitiva, aquel que rechaza a Dios, que blasfema contra Dios y que, a diferencia del justo, que no se deleita ni busca en las cosas de Dios. Siguiente, por favor. Mirad, versículo 2, ¿verdad? Sigue diciendo, y en la ley, habla del justo, ¿qué dice el 2? Y en la ley de Dios, del justo, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿De qué ley está hablando aquí el texto de los Salmos? No es la ley de los hombres, porque la ley de los hombres es la ley creada por ellos. Son normas, mandamientos, filosofía de vida, que guía la vida de los hombres, los planes de los hombres, el futuro de los hombres, que no tiene nada que ver ni con los planes de Dios, ni con el futuro de Dios, ni con la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? En este texto concretamente es la Torá. Es la Torá. El justo es aquel que se deleita y medita en la Torá. ¿Qué es la Torá? Son los mandamientos, son las leyes, ¿verdad? Son las ordenanzas necesarias para que el hombre alcance y sepa relacionarse correctamente con Dios y con el ser humano. ¿Veis? Esa es la Torá. Esta es la enseñanza de la Torá. Oye Israel, el Señor uno es, ¿verdad? Esta es la enseñanza. Estas personas, el justo, ¿verdad? La que está describiendo, se deleita y medita en la ley de Dios. Por lo tanto, estos dos verbos, meditar y deleitarse, son verbos que tienen correlación. El que medita, se deleita. El que se deleita, medita en la palabra de Dios. Hermano, ningún cristiano, que yo sepa, corregidme si me equivoco, ningún cristiano podrá negarnos que cuando va a la Biblia y la lee y la medita y las disfruta, ¿verdad? Recibe mucho más de lo que pensaba. Nadie podrá negarnos que cuando nos deleitamos en Dios y en su palabra, Dios llena el corazón de tal manera que estamos ilusionados con encontrarnos de nuevo con Cristo y con el Señor. ¿Por qué? Porque le amamos. No sé por qué me viene esto en mente. ¿Recordáis cuando un hombre y una mujer se conocen y nace, ¿cómo se le llama? La chispa del amor. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno se enamora de otro? Un hombre se enamora de una mujer. ¿Qué ocurre? Que está deseando encontrarse con ella, ¿verdad, cariño mío? Cuando te conocí, a los pocos meses. Claro, en la chispa. Eso pasa con Dios. Si tú estás enamorado de Cristo y lees su palabra, oye, te llena de tal manera que deseas encontrarte de nuevo con Él. Hagamos aquí un kika, ¿verdad? Para que entendamos lo que estamos diciendo. Una cosa es la chispa, una cosa es el primer amor y otra cosa ya, lo hemos dicho muchas veces y hay que aclararlo. Enamoramiento es distinto al amor. ¿Sabéis qué es lo que es el enamoramiento? Es la chispa del deseo de verte de nuevo porque te amo. Pero el enamoramiento, dicen los expertos, yo no lo soy, duran en algunas personas 7 meses, 1 año y medio, pero luego, hasta 2 años, bueno, ¿qué más da? Hasta 2 años. Pero luego ya esa chispa se pierde. ¿Qué es lo que hay? Es un amor
firme y duradero, que es lo que yo tengo por mi amada esposa. Y es lo que espero que tú, querido hermano, tenga también por tu esposa y tú, querido esposa, por tu esposo, ¿verdad? De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Estamos hablando del amor. La siguiente, por favor. Estamos hablando, hermanos, del amor por la palabra. Amar la palabra es amar al Dios de la palabra. ¿Veis la diferencia? Hay un lenguaje que aquí se hablaba, ¿te acuerdas, cariño mío? Tiempo atrás, aunque también lo hemos dicho, ¿verdad? Incluso algunos nos han llamado tantas cosas, idólatras, porque idolatramos la palabra. No, nosotros no idolatramos la palabra es la palabra de Dios escrita. Nosotros amamos al Dios que ha creado la palabra, es que es muy diferente. Es que está todo el día con la Biblia, ¿no escuchas esta frase? Es que está todo el día con la Biblia, está todo el día diciendo la Biblia, está todo el día con la Biblia. No somos idólatras de la Biblia, amamos al Dios de la Biblia, que es totalmente distinto. Y nos vamos, de hecho, permitidme que os cuente esto. Esta mañana, ¿dónde vi yo eso? No sé, he visto por ahí, muy interesante, he visto por ahí un TikTok donde decía, ¿veis la diferencia de que si transformáramos? ¿Cómo era el TikTok? Bueno, la idea era, en vez de tener, o sea, piensa que la Biblia es como tu móvil. ¿Me vais siguiendo? Y se ve entonces una persona levantándose por la mañana, ¿haciendo qué? Cogiendo la Biblia y leyéndola. Estando en el váter, leyendo la Biblia. Estando en el coche, leyendo la Biblia. Que es lo que hacemos con el móvil, ¿verdad? Todo el día el móvil enganchado. Sin embargo, la Biblia está aparcado, ¿verdad? Os invito a que vayamos a leer Jeremías capítulo 15. Está en el texto, ¿verdad? Aquí. El siguiente, por favor. Siguiente. Ahí. Bueno. Nos vamos para atrás, a ver. Leemos en Jeremías 15, 16 lo siguiente. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Yahvé Dios de los ejércitos. ¿De quién estamos hablando? De Jeremías. Jeremías encuentra la palabra porque se había perdido. La recibe, la devora, se sacia, porque ama al Dios de la palabra. El resultado de Jeremías en esta búsqueda de la palabra es que su corazón se llena de gozo y de alegría y reconoce que su vida pertenece a Dios. Se identifica con Dios. Esta experiencia de Jeremías también es la experiencia de aquellos que se encuentran con la palabra de Dios, o mejor dicho, con el Dios de la palabra. Hermanos, cada vez que nos vamos a la Biblia y leemos la Biblia, nos estamos encontrando con el Dios de la palabra, porque el Dios se manifiesta a través de su palabra. No hay otra manera. Mejor de conocer a Dios que no sea leyendo, escudriñando, meditando, ¿verdad? La palabra de Dios es importante. También está nuestra experiencia. Cuando descubrimos cómo la palabra nos sacia y nos llena, nuestra sed, ¿verdad? Vemos que entonces acudimos a ella constantemente. Siguiente, por favor. Versículo 3. Ahí está, ok. Mirad, ¿qué dice el versículo 3? Dice que el que medita y el que se deleita en la palabra de Dios, ¿cómo lo compara? Con un árbol. Se compara con un árbol. Es decir, aquí ahora el salmista nos hace una comparación, una metáfora, una parábola. Muy sugerente, por cierto. ¿Qué dice aquí? Que el que medita en la palabra, el que se deleita en la palabra, que en Dios, será como un árbol plantado, estoy leyendo, ¿verdad? Me estáis siguiendo, versículo 3. Plantado junto a corrientes de agua, árbol que da fruto a su tiempo, árbol cuyas hojas no caen, árbol que todo lo que hace prosperará. Es decir, que el que medita, sería un resumen, el que medita y se deleita en la palabra de Dios, y teniendo como referencia este símil, esta metáfora, es prosperado. De eso vamos a hablar a continuación. Es prosperado. La siguiente. Ay, gracias. ¿Qué es ser prosperado? Pues mirad, lo vemos en la vida de Uzías, ¿verdad? A ver, sí. De Uzías. Os invito a que busquemos en el segundo libro de Crónicas, lo buscáis y me seguís la lectura,
Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, está en pantalla, versículos 4 y 5. Pues aquí leemos. Segundo libro de Crónicas, 26, 4 y 5. Dice el texto, hizo Uzías lo recto ante los ojos de Dios conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Dios, Dios le prosperó. Interesante afirmación. Si leemos el contexto, es decir, los versículos del 1 al 15, ¿sabéis qué encontramos en este texto que os invito a que lo leáis en casa? Encontramos que Uzías era un hombre obediente a Dios, que Uzías tuvo un buen ejemplo en su padre, porque a veces los padres no son buenos ejemplos, Pero Uzías tuvo un buen ejemplo en su padre, porque su padre amaba también a Dios. Su padre derribó los altares paganos. Su padre vivió conforme a Dios, ¿veis? Vemos también que era un hombre que perseveraba. Vemos también que tenía una visión espiritual. Vemos que también fue prosperado por Dios, y de esto estamos hablando ahora. De hecho, de manera más concreta, versículo 6 de segundo libro de Crónicas, capítulo 5, que también voy a leerlo. Versículo 6. Dice el texto que venció a los enemigos filisteos. La victoria se la daba Dios. Versículo 8. Recibió tributos de los amonitas. Un hombre que las arcas las arcas, ¿cómo se dice esto? Las arcas reales se llenaban. Versículo 8. Extendió su fama, su poder hasta Egipto. ¿Veis? Palestina hasta Egipto. Versículo 9. Fortificó defensa en Jerusalén. Versículo 10. Tuvo numerosos pozos para su ganado. Interesante. Versículo 13. Consiguió formar un ejército de hombres equipados para la batalla. ¿Veis lo que estamos diciendo en el Antiguo Testamento? Cómo Dios prosperaba a los reyes que le buscaban. Ahora, ¿cómo se traduce esto hoy? Ahí lo tengo. En esas tres afirmaciones, ahí lo tengo yo. ¿Cómo se traduce eso hoy? Recibiendo estabilidad espiritual, recibiendo fortaleza espiritual, recibiendo prosperidad espiritual, que vamos a explicarlo ahora. Así es como nosotros lo recibimos. Es decir, la prosperidad de Dios viene mediante, si le buscamos, ¿verdad? Mediante la estabilidad espiritual. O sea, el justo recibe nutrición y fortaleza en el espíritu. Recibiendo fortaleza espiritual. El justo es el que resiste ante las adversidades gracias a que Dios te apoye, te ayuda. Y prosperidad espiritual. Muy interesante lo que viene a continuación. Escuchen bien. Prosperidad espiritual. No necesariamente prosperidad según el estándar, ¿verdad?, del mundo. Pero sí éxito. Escuchen bien, me encanta. De hecho, no es mío, esto lo tomé de otro autor. Yo hice mi propia reflexión, pero a veces mis palabras son muy limitadas, pero lo que otros me dicen, escuchen bien. Sin embargo, la prosperidad de la que estamos hablando es éxito, me encanta, escuchen, éxito y prosperidad. Éxito y prosperidad en los propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo te suena eso, hermano? ¿Cómo te suena? Éxito y prosperidad en lo que Dios quiere hacer contigo. Ahí sí lo va a conseguir. Pero tienes que deleitarte, tienes que buscar a Dios, tienes que amarle profundamente a Dios. ¿Entiende lo que estamos explicando? Siguiente, por favor. Versículo 4. Ok, mirad. Dice el 4, no, leáis conmigo, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Otra nueva metáfora, ¿verdad? De nuevo una metáfora muy interesante. Que es explicada en el versículo 5 y 6. En estos dos versículos nos da la respuesta de esta idea, ¿verdad? Pero pensemos por un momento el contraste entre el justo, que es un árbol asentado, cimentado, que prospera, y el impío, que es como un tamo, algunos dicen una paja, polvo, que es llevada por el aire, por el viento, ¿verdad? Que se desplaza, que no tiene seguridad.
El justo tiene prosperidad, me gusta jugar con eso, el justo tiene prosperidad y el injusto tiene inseguridad, como veremos también a continuación. ¿Y qué nos responde los versículos 5 y 6? Dos verbos que hemos encontrado. No se levantarán, ¿verdad? Son dos acciones, no se levantarán en el día del juicio, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos, ni los malos en su senda, y los malos, en su senda perecerán, porque Dios conoce la senda de los justos. Eso es lo que estamos explicando ahí, ¿verdad? Versículos 5 y 6. ¿Qué pretende el autor cuando nos está explicando estos versículos, el 5 y el 6? Del estado del impío. Pues nos está mostrando el estado del impío, lo que estamos diciendo, es decir, una falta, escuchen bien, una falta de participación en las cosas de Dios. Evidentemente que tiene sentido lo que estamos diciendo. El impío, ¿cómo va a participar de la vida de Dios? Es falta de participación en la vida y en los planes de Dios. Pero también, la otra parte es que está señalando el final caótico del impío, de los impíos, que perecerán. Y eso habla de ruina y desolación. Y por lo tanto está hablando aquí en estos textos de la separación final, de los últimos tiempos. Habrá un juicio, donde los justos serán levantados, serán alzados, participarán de la vida de Dios y los impíos serán separados, desterrados y no participarán. La siguiente. Os invito a que busquemos Lucas capítulo 16. ¿Me seguís en la lectura? Lucas 16. Estamos hablando del destino final de los impíos. También Jesús, de nuevo, de una manera muy llamativa, nos habla precisamente de lo que estamos comentando. Lucas 16, versículo 19, está en pantalla. Mirad lo que dice. Dice Jesús, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego, pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Qué manera tan espectacular el Señor Jesús nos está hablando de este destino final de los impíos. Qué manera más espectacular, como era Jesús, nos está enseñando. Por lo tanto, nos está diciendo esta historia que ya fue tarde para los impíos. Los impíos será tarde cuando se dé cuenta de la condición en la que he estado y el destino final. Ya será tarde. Este hombre se estaba arrepintiendo de donde estaba. Ya era tarde para él. Ya no había vuelta atrás. Vivía estando ahora en sufrimiento. Era consecuencia, ¿verdad?, de que no quería. Y ahora, como era muy consciente, tenía conciencia tenía. El infierno tenía conciencia de que no quería que sus hermanos también fueran al infierno. Era consciente, ¿verdad? Es decir,
quería que se les advirtieran a sus hermanos. Y ya no había vuelta atrás, ¿verdad? Una cisma y una gran separación. Siguiente, por favor. ¿Por qué he dejado esto para el final? ¿Por qué quiero dejarlo? Ya estamos en el final, ¿eh? Bienaventurado el varón. Versículo 1, vuelvo atrás. Bienaventurado el varón. Estamos ahí ahora, ¿verdad? ¿Por qué vuelvo atrás? ¿Quién es este varón bienaventurado? Lo estamos diciendo al principio. Es el justo, es el creyente en Yahvé, es el cristiano de hoy. Este es el justo. Es el feliz y dichoso. Es el que encuentra en Dios su felicidad. Mirad, hay otro salmo que comienza con la misma manera. Os invito a que lo busquemos. Salmo 32. Versículo 1 y 2. Mirad lo que dice el Salmo 32, que comienza de la misma manera. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué bonito, ¿no? ¿No es este el varón del que estamos hablando? ¿El justo? ¿Qué es el justo, hermano? El justo, el que ha sido, el que ha recibido el perdón de sus culpas. Es el justo. El justo es el que ha recibido el perdón de sus pecados. El justo es el que es declarado por Cristo inocente. Es lo que están diciendo estos pasajes. ¿No os dais cuenta? Pero todo esto es obra de Cristo, no es obra nuestra, ¿eh? El justo, ¿cómo dice? ¿Qué dice ese texto? Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice, ¿cómo dice? ¡Oh! Se me lo había ido ya. No, voy por otro camino. Voy por otro camino. Más ni un texto se me ha ido. El que... Bueno, no importa. O sea, gracias a Cristo nos ha limpiado nuestras culpas, nos ha perdonado, ¿verdad? Hemos sido declarados inocentes. Todo esto ha sido gracias a la obra de Cristo, la cruz del Calvario. Ha sido Él. Si somos justos es por Él, no por ti, no lo creas. No creamos. Es por Él. Es por Él. La última, por favor, ya terminamos. Ahí termino. ¿La siguiente? Ok. Es por Él. Mirad. El único que puede hacerlo es Jesús, y lo hace. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. El justo es este varón bienaventurado. Y Jesús proclama definitivamente quién es este hombre bienaventurado. Y lo hace él mismo y dice que el varón bienaventurado es aquel que pertenece al reino de Dios. Y así termino con el último texto. Os invito a que busquemos Mateo capítulo 5. Mirad Jesús cómo nos presenta, qué característica nos presenta del justo, que es el bienaventurado, y en definitiva, ya resume, que el justo y bienaventurado es aquel que pertenece al reino de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 1. Dice Jesús, ¿me seguís? Mateo 5, 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo Jesús su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
termino. Pues hermanos, aquí encontramos, ¿verdad?, esta descripción que nos hace el Señor de el bienaventurado, y a Él le damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.